Uno de los elementos más importantes en One Piece es el mar, quizás ahora más que nunca, ya que Vegapunk ha revelado que el mundo va a quedar hundido. El mar es la debilidad de los usuarios de frutas del diablo, y a día de hoy la razón aún sigue siendo un misterio. ¿Por qué el agua es el punto débil de los usuarios? ¿Por qué estos se hunden en el mar sin poder usar sus poderes? Existe una explicación, o mejor dicho, dos: la teoría científica y la teoría fantástica. No sabemos hasta qué punto Oda va a utilizar ciencia en su obra para explicar las frutas del diablo, por lo que es necesario mostrar los dos puntos de vista, los dos extremos. Seguramente la explicación que el autor de One Piece use sea un punto medio entre ambas cosas, pero como no se puede saber con exactitud para qué lado va a tirar más, hoy conocerás ambas. Sabemos que el agua del mar se opone al movimiento del cuerpo cuando se intenta nadar, por lo que el usuario se acaba hundiendo. Además, cuando esto ocurre, el usuario no puede utilizar de manera activa los poderes de su fruta. Por ejemplo, si eres Buggy y estás en el mar, no puedes dividirte, ya que es una acción que necesitas ejecutar. Sin embargo, los efectos pasivos de las frutas siguen estando. Luffy sigue siendo de goma cuando está en el agua, pueden estirarlo, sin embargo, él no puede hacerlo voluntariamente. También sabemos que el Kairoseki es una piedra que emite la misma energía que el mar, lo definen como el mar solidificado. Cuando un usuario tiene contacto con este material, queda debilitado y se anula totalmente sus poderes, incluso los pasivos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Empecemos con la explicación científica. Obviamente en el mundo de One Piece existe la ciencia, y el ejemplo más claro es Vegapunk, el mayor científico de la actualidad. Este, en el pasado, junto a más compañeros, descubrió el factor de linaje, que viene siendo lo que nosotros conocemos como ADN. Gracias a esto, en el mundo de One Piece se ha aplicado ingeniería genética. Por ejemplo, el Germa 66 modificó los genes de Sanji y sus hermanos para crear superhombres, con características sobrenaturales que perfectamente podrían recordar habilidades de las frutas del diablo. Por otro lado, tenemos los intentos de replicación de las frutas. Hasta hace poco, Caesar llevaba el negocio de las Smiles, Zoan artificiales que llevaban como ingrediente una sustancia llamada SAD. Esta sustancia estaba compuesta por el factor de linaje de muchos animales. Sin embargo, no conseguían ser perfectas imitaciones de las frutas Zoan, cosa que sí ha conseguido Vegapunk y que pudimos comprobar con la fruta que comió Momonosuke. El científico, gracias a que en el pasado pudo disponer de ADN de Kaido, fue capaz de replicar su Zoan, aunque en la actualidad ha ido un paso más allá, y ahora también es capaz de replicar las habilidades de las tipo paramecia, creando una especie de sangre verde que tiene como ingrediente el ADN del usuario original. Como podemos comprobar, es innegable que Oda está utilizando ciencia ficción en su obra para el tema de las Akuma no Mi. Está más que claro que las frutas del diablo modifican el ADN del usuario, por lo que la explicación de estas no puede ser totalmente fantástico, debería de tener un pequeño componente científico. Chopper nos dio una de las mayores pistas. Este, gracias a sus conocimientos en medicina, consiguió desarrollar unas píldoras que afectaban a las transformaciones de su fruta Zoan. De nuevo, aquí hay una aplicación de la ciencia, y lo curioso es que este personaje explicó de qué forma las Rumble Balls actuaban. Dijo que modificaban las frecuencias emitidas por las frutas del diablo, es decir, modificaba sus ondas. Gracias a este dato, el autor de One Piece tiene libertad para montarse la paranoia más grande de su vida, ya que el tema de las ondas da para mucha ciencia ficción. Puede tirar por temas clásicos de ondas y radiación, o meterse en follones superbestias como la cuántica, la existencia de otras realidades, teoría de cuerdas y mil historias que son de lo más atractivo para las obras de ciencia ficción. Dependerá de cuánto realismo y cuánta fantasía quiera Oda en su historia. Pero lo que sí podemos confirmar es que ya tenemos dos elementos científicos ligados a las frutas del diablo, el ADN y las ondas o energía. Si con uno de ellos puede explicarse medianamente los poderes, con el otro podemos explicar algunas propiedades comunes, como su debilidad y su propagación. Empecemos con su propagación.
Cuando un usuario de una fruta muere, el supuesto demonio viaja hasta una fruta cercana. Esta frase que acabo de decir claramente implica una acción inteligente. Hay una voluntad o conciencia que ha decidido salir del usuario y viajar hasta una fruta para modificarla. Pero si obviamos la parte fantástica por un momento, la manera en la que ese poder se ha transmitido por el espacio desde el usuario hasta la fruta es a través de la única forma posible, a través de energía, es decir, de ondas, algo similar a lo que ocurre con el Haki o la forma que tiene de actuar las Vibrecar, que contienen la energía o alma del usuario. Por lo tanto, si hasta aquí hemos podido explicar algunas propiedades de las frutas del diablo a través de la ciencia, no sería nada extraño que su debilidad al mar, al kairoseki y al haki también sea algo científico. Y sí, he dicho haki, porque recientemente se desveló que el haki no solo consigue tocar a los usuarios, sino que también es capaz de anular sus efectos, tal como hizo Trafalgar Law con los poderes de Doku. Por lo tanto, tenemos que observar estos tres elementos, agua, kairoseki y haki, y pensar qué es lo que tienen en común. La respuesta ya os la he dado antes, emiten energía. Una energía que altera las frecuencias emitidas por la fruta del diablo, solo que, a diferencia de las Rumble Balls de Chopper, estos elementos no la modifican, sino que directamente las anulan. En el caso del haki no necesitamos explicación, ya que es algo fantástico de la obra ligado a la voluntad del usuario, pero el caso del agua y el kairoseki sí merece una explicación científica. ¿Por qué justamente estos emiten una energía que anula el de las frutas del diablo? Podríamos plantearnos la pregunta al revés. Quizás las frutas se diseñaron incluyéndoles intencionadamente una debilidad, que pudiesen ser anuladas con una frecuencia concreta, y eligieron que esa frecuencia fuese la que emite el mar. Quizás tenga relación con el dato que ahora sabemos sobre que el nivel del mar aumentó durante el siglo vacío, aunque aquí es donde viene el giro de guión. Es posible que el mar no sea quien produce esa frecuencia como tal, sino un tipo de sal que se encuentra disuelta en todo el agua del mundo de One Piece. ¿Por qué digo esto? Pues porque en Skypiea ya nos confirmaron que el kairoseki está compuesto por más de un ingrediente. El que le da la propiedad de dureza se llama pyroblowing y es expulsado a la atmósfera en las erupciones volcánicas. Sin embargo, aún no tenemos ni idea de cuál es el otro ingrediente que le da la propiedad de emitir la energía del mar. Pero si atamos cabos, un ingrediente que emita la misma frecuencia que el mar podría ser precisamente un ingrediente que se encuentra disuelto en todo el mar. En el volcán de Guano, gracias a las altas presiones y temperaturas, esta sal se solidifica junto al pyroblowing para formar el kairoseki, pero llegados a este punto, eso no nos importa. Lo que nos importa es que entonces el agua como tal no es la que emitía la radiación, sino una de sus sales disueltas. ¿Por qué eligieron que la frecuencia emitida por esta sal fuese la que anulara las Akuma no Mi? Pues no sé, pero esto ya suena más a conveniencias de guión. De hecho, ni siquiera entendemos por qué estas Akuma no Mi debían tener una debilidad. Si las crearon de forma intencionada, no tiene mucho sentido que les introdujeran un defecto a propósito. Quizás era un método de seguridad en caso de que cayeran en malas manos, y por eso después crearon las armas ancestrales que son capaces de inundar el mundo. Sinceramente no lo creo, me parece demasiado desproporcionado. Sin embargo, a estas preguntas sobre las Akuma no Mi y la maldición del mar podemos responderlas desde la otra explicación, la fantástica, y se trata de simplemente la teoría que comentó Vegapunk, que como las frutas del diablo son algo no natural, algo ajeno al mundo de One Piece, la madre naturaleza lo repudia, y según este científico, el mar es la mayor representación de la madre naturaleza. Esta explicación es totalmente fantástica. Está dando por hecho que la madre naturaleza existe como tal, que tiene una voluntad y que está presente en el mar. Esto es demasiado fantástico para One Piece. Deja de lado toda la ciencia que nos han estado introduciendo sobre el factor de linaje y la energía. Lo tiraría todo por tierra. Si fuese totalmente fantástico, Oda podría incluso fumarse el mayor porro de la historia del manga y decir que los usuarios se debilitan en el agua porque son parte de un manga. Y claro, el papel se moja, su debilidad es el agua. Es decir, podría hacer algo así de loco si fuese cierto todo el tema de romper la cuarta pared, que el tesoro One Piece sea el propio manga de One Piece y que las frutas del diablo fuesen el resultado de los deseos de las personas en otro mundo, en el nuestro, cosa que Oda ha insinuado en alguna que otra ocasión, tanto en los SBS como en las palabras de Vegapunk. Pero claro, todo esto parte solo de una teoría de Vegapunk, el cual aún no ha encontrado la verdadera explicación científica.
una explicación que Oda se está guardando para el final. El nexo de unión de la ciencia ficción y la fantasía en One Piece será la energía y las almas o voluntades. Si las almas se pueden transmitir en forma de energía, entonces la explicación de las frutas del diablo podría tener ambos componentes. Oda decidirá si tira más por lo fantástico o tira más por lo científico. Lo que sí es un hecho es que en One Piece existe una vinculación entre las almas y el factor de linaje. Voy a exponer dos datos que lo confirman. El demonio o voluntad de las frutas del diablo modifica el ADN del usuario cuando se consume dicha fruta. Además, Vegapunk puede crear una réplica de esa fruta utilizando ADN de ese usuario, lo que quiere decir que esa voluntad de la fruta estaba almacenada de alguna forma en el factor de linaje. Y como segundo dato, como dije antes, las Vibrekar encierran parte del alma de una persona y la conectan con dicha persona. Esto pudimos comprobarlo con la Vibrekar que Nami tenía de Big Mom. Lo curioso es que están hechas a partir de las uñas de la persona. ¿Por qué concretamente de las uñas? Pues porque tradicionalmente han sido una de las fuentes de ADN más utilizadas, y Oda lo sabe. En definitiva, es el factor de linaje el que tiene la capacidad de encerrar parte del alma de una persona. Así que, entendiendo este concepto, es decir, que almas y ADN están ligados, podemos acercarnos a la receta original de la creación de una fruta del diablo. Vegapunk cree que las Akuma no Mi son producto de los deseos de la humanidad, poniendo como ejemplo que la Zoan del dios del sol Nika se creó gracias a la fe que los esclavos procesaban a este dios y su deseo porque algún día viniera a liberarlos. Sin embargo, esta explicación está incompleta. Vegapunk dice que solo es una teoría. Oda no puede revelar totalmente este misterio, ya que es parte de uno más grande, el siglo vacío y el gran reino. La parte que le falta a la explicación de Vegapunk para que sí esté completa es precisamente ese componente científico, el que liga almas y ADN. Este fue el mayor descubrimiento del gran reino. Las almas se crean a partir de las voluntades de las personas. Por ejemplo, el Clavauterman de un barco aparece cuando dicho barco es querido por su tripulación. Los científicos del Gran Reino entendieron este concepto y lo aprovecharon para crear las frutas del diablo a partir de los deseos y voluntades de la humanidad. Fueron capaces de canalizar la energía de esos deseos y voluntades para codificarla en ADN y almacenarla en frutas, y seguramente esto esté muy ligado a la energía ancestral que Vegapunk dijo que el Gran Reino era capaz de procesar. Por lo tanto, las frutas son el producto de los deseos de la humanidad y la ciencia del Gran Reino, mezclan voluntades y factor de linaje. Así que la explicación de la maldición del mar será una mezcla de las explicaciones científicas y fantásticas que he dado. Solo Oda sabe cuánto quiere tomar de cada lado, cuánta ciencia tomará, cuánto componente de almas usará y quizás cuánto quiera romper la cuarta pared. Y nada más, hasta aquí llega la teoría. Espero que la hayas disfrutado. Si es así, dale a like, comenta para ayudar al algoritmo y suscríbete si aún no lo estás. Por cierto, para apoyar este tipo de contenido, también puedes hacerte miembro del canal. Un saludo y nos vemos pronto.